tenemos un personaje en la historia que es muy importante. Y bueno, voy a compartir la biografía en Wikipedia, voy a ir compartiendo varias cosas. Para los cristianos, este personaje es un apóstata. Cuando utilizamos el término apóstata o cuando los cristianos utilizan el término apóstata, se refiere a uno que renegó, se refiere a uno que se apartó o uno que, digámoslo así, cambió de fe. Entonces, esta persona, este emperador romano, Flavio Claudio Juliano, emperador del Imperio Romano, estamos año 331-332, murió en el 363, fue uno de los tantos emperadores, de los tantos césares que tuvo el Imperio Romano, pero lo importante es lo que está acá y es lo que quiero. Este fue el primero que vino a querer reconstruir el Beit HaMikdash y aportó dinero y aportó cosas y aportó utensilios y aportó todo tipo de un segundo para buscar lo que quiero mostrarles. Aportó todo lo necesario para que esto se diera fuera una realidad. Entonces, es llamado Juliano el Apóstata por los cristianos, curiosamente. Un instante, por favor. Aquí está. Aunque en castellano, nuestros amigos de Wikipedia o lo que está ahí lo mencionan muy corto, pero vamos a ir viendo unas cosas interesantes. En el año 363 de la Era Común, Juliano se dirigió a Persia, deteniéndose en las ruinas del Templo de Salomón. Es decir, para este momento histórico que estamos hablando, año 363 de la Era Común, el templo tenía algo así como 300 años de haber sido destruido, un poquito más, un poquito menos. Deteniéndose en las ruinas del templo de Shlomo Amelech, Salomón, en Jerusalén, manteniendo su política de fortalecimiento de otras religiones no cristianas, Juliano ordenó la reconstrucción del templo. Tenemos un emperador romano, en el año 363 dice, ¿saben qué? Que se reconstruya el Beit HaMikdash, que se reconstruya el templo de Jerusalén. Queremos ahora volver a que el pueblo judío vuelva a su tierra. Importantísimo esto. Que había sido diseminado, que había sido esparcido por todo el Imperio Romano y obviamente en Babilonia, en estos momentos hay que recordar que el centro del judaísmo mundial o el lugar donde había mayor cantidad de judíos y mayor luminosidad en cuanto al estudio de la Torá y a la praxis de la Torá Kedoshá es nada más ni nada menos que en Babilonia. Y así lo fue hasta casi entrado el año 1000. Pero bueno, Juliano ordenó la reconstrucción del templo. Uno de sus amigos personales, Amiano, Marcelino, escribió sobre este particular. Es decir, tenemos una persona no judía que escribe sobre esta situación. Juliano pretende reconstruir a un precio extravagante, o sea, va a costar una cantidad de dinero enorme. Lo que una vez fuera el orgulloso templo de Jerusalén, encargando esta tarea a Plinio de Antioquía. Alipio se puso en ello con vigor,
ayudando por el gobernador de la provincia. Entonces, unas temibles bolas de fuego estallaron cerca de las obras y tras continuos ataques, los obreros abandonaron y no volvieron a acercarse a las obras. El fracaso, estoy citando esto literalmente, en el reconstruir el templo fue atribuido a un terremoto, muy común en la región. No es verdad. En la tierra de Israel tiembla, pero no con una frecuencia como la hay en otros lugares del mundo. Y a la ambivalencia de los judíos sobre el proyecto. Año 367 de la era común. Hay judíos presentes en la tierra de Israel en este proyecto del emperador Juliano el Apóstata de reconstruir el templo. Es decir, en nuestra historia, el primero que se da la tarea o decide reconstruir o edificar lo que sería el tercer Beit Hamikdash no es un judío, es un emperador romano pagano. Y bueno, hay muchas cosas que hablar de este emperador, pero no es una clase de historia de Roma, es una clase de Beit Hamikdash, del Arabait. La ambivalencia de los judíos sobre el proyecto, es decir, los judíos no querían. Se especula también con la posibilidad de un sabotaje. Son fuentes históricas. Así como un fuego accidental. Es decir, no es que llovieron bolas de fuego del cielo. No, no, no. Todo hubo un sabotaje. Para los historiadores de la iglesia, que estudian historia del cristianismo, el fracaso se debió a la intervención divina. Y bueno, ahí continúa la historia de nuestro amigo, por llamarlo de alguna manera, Juliano, nuestro amigo. Un gran amigo del pueblo judío. Y por eso se ganó ese mote de apóstol. ¿Qué pasó ahí? Bueno, muy simple, queridos amigos. Nosotros sabemos muy bien que para reedificar el Beit Hamikdash y para llevar a cabo la reestructuración y el volver a reconstruir nuestro sagrado templo, los que tienen que intervenir en esta sagrada labor son solamente Yehudim Kesherim, personas que cumplen la Torah y las mitzvot. Como vimos en el texto que les mostré, en la cita que les mostré, este hombre quería que fueran Goim, quería que fueran constructores y quería hacer un templo, sí, pero con las especificaciones y para su gloria, hacer un templo según su entendimiento y según lo que era considerado arquitectónicamente bello, armonioso en su época, no respetando las alajot, no respetando la manera como se tiene que hacer todo lo necesario, todos los implementos y toda la edificación como tal del Beit Hamikdash. Pero queda en la historia que estamos estudiando. Reconstruyendo el Beit Hamikdash, el primero que tuvo la idea de volver a levantar el Beit Hamikdash es nuestro amigo, el cual conocido Juliano el Apóstol. Ni hablar de los árabes, ni hablar de Mahoma, ni hablar de los musulmanes, ni mucho menos palestinos. No existía nada en ese momento. Pero sí vemos que había judíos establecidos todavía. El proyecto es abandonado, ¿por qué? Porque hay un saboteo de quienes, de los cristianos. Esto no lo dice acá, esto está en otra fuente. Puedo mostrar. Hay un saboteo de los cristianos que ya residen en Jerusalén y que dicen que si el templo es reconstruido, eso sería una evidencia de que a quien ellos denominan Mesías y a quien ellos creen como su Dios no es verdadero. ¿Por qué? Porque si nos remitimos, y no lo hagan, perder el tiempo, pero si vemos lo que dijo esta persona que se autodenominó Mesías, él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, él dijo que todo iba a ser destruido y todo lo demás. Y si se reconstruye, entonces es un mentiroso. Y todo lo que se ha avanzado en el querer convertir a los paganos y a los judíos, obviamente, al cristianismo, se iba a echar para atrás. De pronto, los que conocen un poquito de historia, el famosísimo concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325 de esta era. Estamos hablando casi 40 años
después del Concilio de Nicea. O sea que el cristianismo estaba apenas creando lo que llegó a ser, lo que llega a ser con los siglos, toda esta estructura y todo esto, todo este andamiaje que tiene. Hay un problema en la historia. O más que un problema, hay unas situaciones en la historia y durante siglos Napoleón, durante siglos, perdón, antes de llegar a Napoleón, hay un silencio y todo esto de que esta empresa, llamémoslo así, de querer devolver la gloria del templo, de querer volver a la reconstrucción del Beit HaMikdash, se ve truncado durante varios siglos, ya que las sucesivas dinastías y los sucesivos gobiernos e imperios no permiten que haya muchos judíos residiendo en la ciudad de Jerusalén. Y después vienen primero los mamelucos, primero vienen los mamelucos, la conquista de lo que serían lo que llamaríamos los imperios árabes de la época, después llegan los cristianos con las cruzadas, y ahí se va difuminando. Y durante el tiempo sigue habiendo judíos, sigue habiendo presencia de la tierra de Israel. Sabemos que hay judíos por la presencia de viajeros que venían de Oriente y de Occidente, de Europa, de España, de Francia, judíos alemanes, de Alemania, lo que hoy es Alemania, judíos que narran que encuentran población judía en la tierra de Israel, con sus diferentes minas y todo lo demás. Pero nos narran que el monte del templo durante siglos estuvo arrasado hasta que la construcción de lo que hoy vemos, la mezquita y todo esto, se da alrededor de la Edad Media, después de que son expulsados los cruzados de ahí de la tierra de Israel, las 8 cruzadas que hubo, y alrededor del año 1300 es que se edifica la estructura que vemos ahí hoy en el monte del templo. O sea, durante más de 1000 años, ahí no hubo ningún edificio, no hubo nada. Estuvo absolutamente desolado. Pero los judíos seguimos mirando hacia allá, seguimos rezando hacia allá, sin importar el lugar del mundo donde nos encontráramos y como lo seguimos haciendo hoy en día. Pero hay una figura en la historia, que es el siguiente, que quiero hablarles. Miren cómo grandes líderes siempre tienen grandes ideas. Hay una figura en la historia que viene a decir a los judíos hay que devolverles Jerusalén y hay que reconstruirles el templo. ¿Quién es esta figura? Nada más ni nada menos que Napoleón Bonaparte. El famoso Napoleón Bonaparte, creo que todos en algún momento de nuestra vida, nuestra formación histórica, académica, de estudio, hemos escuchado, hemos oído hablar o hemos leído acerca de este gran personaje que podríamos denominar como un amigo del pueblo judío, como un filosemita, o sea, amigo del pueblo judío. Napoleón Bonaparte, hay una conocida historia acerca de Napoleón, y es que él, ahí vemos una pintura ecuestre de él, Napoleón, ¿qué fue lo que lo hizo a él? A diferencia de la gran mayoría de los gobernantes en toda la historia de la Europa moderna, de la Europa cristiana. Y cuando hablo de Europa me refiero desde el mismo Imperio Romano, pasando por el imperio de Carlomagno, pasando por todos los reinos que hubo, todos estos imperios eran marcadamente antijudíos. Ni hablar de los famosísimos reyes católicos y todo lo demás, hasta que llegamos a Napoleón, siglo XIX.
Recuerden que Napoleón no es de sangre azul ni nada de esto. Es un militar que se hace con el poder y se autoproclama emperador. Y crea una dinastía de reyes, va conquistando Europa y donde va conquistando, va colocando a un hermano, a un sobrino como rey. Él es el gran emperador y él va colocando a reyes y a virreyes, inclusive aquí en América lo hace, en México lo hace. Entonces, este hombre es muy pro judío. ¿Qué es? Voy a contar dos historias, dos anécdotas. Primera anécdota, ¿qué fue lo que conmovió, llevó a Napoleón a hacerse tan admirador, porque es la expresión, y no está de más, no estoy exagerando, de la nación o de nuestro pueblo, el pueblo judío? ¿Qué fue? Dice que cuando él llegó al trono, ahí voy a llegar, no se me adelante, están hablando aquí del Rambam, de Rashi, ahí voy a llegar y tengo que hablar de eso. Y me salté un poquito porque no sé si cómo estamos de tiempo, pero ahorita me regreso. Vamos a Napoleón. Napoleón, ¿qué es lo que lo convierte en tan enemigo del pueblo judío? Napoleón pasa en París, Napoleón, al no ser de la aristocracia rancia, a no ser de la nobleza, o sea, un rey que ha nacido en cuna de oro, no, sino que se hizo como militar en sus conquistas y sus campañas. Él tenía una condición bastante interesante, o hacía una cosa muy interesante. Él en las noches se disfrazaba de una persona simple e iba a recorrer las calles de París a ver qué sucedía en su París. Y una noche en que él estaba en estas rondas que hacía, como una persona de a pie común, nadie lo reconocía, Napoleón escucha a gente llorando. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Escucha una conmoción, gente llorando. Pensó que era que, Dios no lo permita, había habido un fallecimiento y estaban las personas congregadas ahí acompañando a los deudos, porque alguien importante había muerto. Y se acercó y, oh sorpresa, se encuentra con una sinagoga. Y de ahí procedían los llantos. Y al entrar a la sinagoga, ¿qué está pasando? Pregunta y dice, no, hoy es Tisha B'Av. ¿Qué es Tisha B'Av? Pregunta y dice, hoy es el día en que nosotros, el pueblo judío, nos lamentamos por la destrucción de nuestro sagrado templo. Amigos, Napoleón era el rey prácticamente de Europa y de grandes extensiones del mundo. Y dice, ¿quién hizo esto? ¿Quién le destruyó su templo? ¿A qué rey? O sea, ¿quién destruyó algo sin pedirme permiso a mí? Y dice, ahí no se sabe si es un poco de fantasía o un poco de realidad o la mezcla. Dice, no, nuestro sagrado templo fue destruido miles de años atrás por los romanos. Y esto lo desconcierta a él. Porque dice, ¿cómo puede ser que un pueblo preserve su historia, preserve sus tradiciones y se lamente miles de años después por la destrucción de su templo? Verdaderamente, este es un pueblo formidable. Verdaderamente, quienes los persiguen y quienes los humillan no tienen ni idea de lo que hacen. Son seres que no tienen conciencia del nivel del pueblo judío. Y ahí comienza él su gran trabajo. Ahora, Napoleón llegó a conquistar la tierra de Israel. Napoleón estuvo en Egipto y también en la tierra de Israel. Y cuando él llega a Egipto, él dice, marcha hacia Jerusalén, llega a la ciudad de Acre. ¿Para qué iba a Jerusalén Napoleón? A conquistar y entregarse a los judíos para que reconstruyeran su templo. Tan honda impresión había creado en él todo esto, de la historia que les acabo de contar, que él se siente que su responsabilidad como rey de Occidente, como rey de Europa y también del Medio Oriente,
devolver al pueblo judío Jerusalén y reconstruir el templo, y así se va a saldar una deuda histórica que el mundo tiene con el pueblo judío de más de 1700 años. Esas son. ¿Por qué no pudo Napoleón llegar a hacerlo? ¿Qué le faltó a nuestro amigo Napoleón? ¿Qué fue lo que sucedió? 1799 es el año. 24 de febrero de este año 1799, Napoleón conquista Gaza, famosa Gaza hoy en día, ¿verdad? A la semana siguiente conquista la ciudad de Ramle, sin resistencia. En Jerusalén empieza a fortificar la ciudad. Si bien Napoleón en ningún momento se dirigió hacia esa dirección, siguió por la costa hacia Jaffa. Llegó hasta Jaffa y los otomanos estaban ahí, colgó sus cabezas, bueno, mató también a judíos, a cristianos, a musulmanes, todo el que se lo oponía, bueno, pero fue derrotado. Ya que los ingleses apoyaron al imperio otomano de la época y Napoleón fue derrotado. No es Waterloo, sino es aquí la primera derrota de Napoleón. Y en junio del año 1800, Napoleón vuelve a Francia, ¿verdad? Y se autocorona emperador. Esto además es historia. La otra historia que quería contarles es acerca de Napoleón mismo, unos años después, ya es el gran emperador. Napoleón conquistando Rusia. Y hay una famosa historia del Alter Rebbe de Lubavitch. El Alter Rebbe de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman Miliadi, fundador del movimiento conocido hoy en día como Chabad Lubavitch. Discípulo del Maggid de Merichit y el primer Rebbe de Lubavitch, también llamado el Admur Azaken. Nuestro maestro, nuestro señor, el anciano Azaken. Cuando el arte Rebbe de Lubavitch encuentra a Napoleón llega a las puertas de lo que es Lubavitch. Lubavitch es una ciudad, lo que hoy es Bielorrusia. Llega a las puertas ahí de esta ciudad y conquista esta ciudad. Los discípulos del arte Rebbe de Lubavitch se alegran y comienzan a bailar y comienzan a cantar lo que se llama el Vals de Napoleón, que aún hoy en día las comunidades hasídicas en sus celebraciones lo entonan. Pueden buscar en YouTube si quieren el Vals de Napoleón o el Nigum de Napoleón. El Nigum, la melodía en hebreo, yiddish, de Napoleón. Me honor a él. Pero ellos le dicen, ¿qué hacemos, Rebbe? ¿Nos vamos con Napoleón o nos vamos con el zar? Y si, ¿qué nos ofrece Napoleón? Napoleón nos ofrece emancipación. En hebreo se llamaría Ascalá. Nos ofrece igualdad de derechos, nos ofrece convertirnos en ciudadanos. Napoleón fue el primer gobernante en la historia de la modernidad que igualó los derechos de los judíos a los derechos de los cristianos. No debemos olvidar eso. El primero que declaró igualdad absoluta ante la ley del judío y que el judío tenía libertad para desarrollarse como ser humano como bien quisiera, tanto religiosa como de conciencia, fue Napoleón. ¿Nos vamos con este que nos está ofreciendo libertad o nos vamos con el zar que nos tiene humillados, que hace que el servicio obligatorio para los judíos sea de 20 años, sin casi posibilidad de volver? 20 años era el servicio obligatorio en la Rusia zarista para los jóvenes judíos, que nos humilla, que no pierde oportunidad para llamarnos y
realizar todo tipo de diatribas y todo tipo de acciones, vilipendiarnos, y el rey reflexiona y sí, dice, nos vamos con el zar. ¿Cómo puede ser? Puede ser, porque con este nos vamos a perder, con Napoleón. Nos vamos a volver igual que los Goyim. En cambio, con el zar, sabemos siempre que somos judíos. Aunque nos humille, aunque nos trate mal, siempre nos va a recordar que somos judíos. Con este vamos a perder la identidad. Y bueno, es conocida la historia de que se va hacia las tropas del zar y el zar no lo recibe muy bien, al alto rey Lubavitch. Sí, había miedo hacia la asimilación, había miedo hacia... Y bueno, ahí se marca una anécdota nuevamente con Napoleón y su amor por los judíos. Napoleón es el primero que da la posibilidad a los judíos de tener un apellido. ¿Okay? Eso es algo también muy importante, aunque no se mencione mucho. Bueno, pero para no aburrirlos con cosas de historia, vamos a ir a ponernos más emocionantes. Entremos ahora sí en materia. El Rambam Maimónides visitó la tierra de Israel, visitó el Arabait, el monte del templo, y tomó las medidas, hizo unas medidas e indicó en el Arabait, aquí tengo una imagen más o menos de lo que hizo el Rambam, no es exacto, es simplemente una reconstrucción de lo que hizo el Rambam, en escala de lo que es el Arabait y por dónde una persona podría caminar. La línea amarilla habla de dónde una persona podría caminar, un judío, sin necesidad de entrar propiamente dicho al lugar donde estaba el Kodesh HaKodashim y donde tendría que haberse purificado para poder entrar el Kodesh HaKodashim, la Hazara del templo, donde tendría que haberse purificado para poder entrar según la ley de la Torah. Esto el Rambam lo hizo alrededor del año 1100, 1200, 1190, 1195 más o menos. El Rambam lo hace para explicar cuáles son las dimensiones del templo. ¿Por qué? Porque el primer gran libro del pueblo judío donde se nos explica a nosotros cómo funcionaba el templo, sin tomar en cuenta el Talmud, cómo era el funcionamiento, cómo eran las medidas, cómo era cada detalle del Beit HaMikdash y cómo en la praxis volver a las prácticas del Beit HaMikdash, lo hizo el Rambam en el Mishneh Torah. Él nos explica minuciosamente cómo eran las funciones del Beit HaMikdash, las medidas, cómo es cada sacrificio, cada cosa. Cosa que ningún otro libro de Halajá después del Rambam lo ha hecho. Porque todos los Hamim hablan simplemente, el Shulchan Aruch y demás libros de Halajá se han dedicado simplemente a las mitzvot que tienen aplicabilidad hoy en día y no a las mitzvot del templo. Por ejemplo, un rabino de nuestro tiempo moderno, actual, es especialista en, por ejemplo, el libro más estudiado en Shivot, la Mishnah Berurah, que explica solamente la parte de Orahaim, la parte de Shulchan Aruch, es versado en Shulchan Aruch, pero muy contados Rabanim son los que son versados en todo lo que tiene que ver con el Beit HaMikdash, todo lo que tiene que ver con Ilhot Melahim, donde explica el Rambam, todo lo que tiene que ver con los sacrificios del Beit HaMikdash, ya que durante 2000 años no ha tenido aplicabilidad, aunque esto está cambiando, y eso voy a hablar al final, para culminar. Hay dos interpretaciones, como aquí señalaban ahorita en el chat, hay dos interpretaciones o dos fuentes primarias de lo que es la santidad que tiene el Beit HaMikdash. La primera concepción es, y seguramente ustedes han escuchado, el Beit HaMikdash debe ser reconstruido por el pueblo de Israel, debe ser tomado, nosotros tenemos que tomar la fuerza, por la fuerza o por cualquier método, porque es una mitzvah activa de la Torah, y eso lo explica el Rambam en Ilhot Melahim. Es una mitzvah activa de la Torah, una mitzvah azé de la Torah, construir el Beit HaMikdash, construir el santuario, y esto implica tomar posesión de la tierra, del Arabá, del monte del templo, a como del lugar, y ya sea militarmente o de otra. Es una mitzvah activa.
Por otro lado, tenemos una posición de los místicos, o digámoslo, llamémosla mística, pero no es que sea, o de los, una concepción que está basada en una interpretación del cifrí, de la cifra, perdón, acerca de lo que dice el Rambam, Nachmanides, y es que el Beit HaMikdash debe descender, el tercer templo debe descender desde los cielos y ubicarse donde estuvieron el primero y el segundo templo. Muy seguramente ustedes han escuchado también esta interpretación. Las dos son excluyentes, la una o la otra. No puede ser algo intermedio. Entonces tenemos la posición del Rambam de la reconstrucción del Beit HaMikdash a través de la fuerza, llamémoslo así, de conquistar, de tomar, de retomar a la tierra de Israel, también el Arabait, y tenemos la posición de el Nachmanides y de otros Jajamín que van por esa misma línea, donde se nos dice que no, que la reconstrucción del Beit HaMikdash no va a ser por manos humanas, y así lo traen fuentes del Zohar y fuentes de otros libros de Kabbalah y de misticismo, que va a ser por algo, intervención divina, y que el Beit HaMikdash va a bajar, e inclusive se nos habla de qué material va a ser, que va a ser de barzel, o sea, barzel es hierro, y la razón, se nos explica por qué la razón va a ser de hierro. Entonces tenemos dos posiciones. Y a lo largo de esas dos posiciones es que discurren las discusiones. Entonces, modernidad, año 1967. Vamos a ver algo aquí interesante. Quiero compartir con ustedes esto es... Una imagen, o varias imágenes en realidad, de un personaje que debemos conocer. Gran rabino ashkenazí de Israel, desde el año 70, al año 73, Rav Shlomo Goren, Zecher Tzaddik Libraja, con su uniforme de gran rabino del ejército de Israel, o sea, el gran rabino de la Tzabá, cuando lo ven. El Rav Shlomo Goren. Siguiente imagen, que lo vemos más joven, obviamente. Siguiente imagen, el Rav Shlomo Goren, el día 28 de junio del año 1967. Nos referimos en el calendario hebreo al año, al día, 28 de junio del año 5747. Perdón, 5.732, si no estoy mal. Me pueden corregir, no recuerdo. Año 67. 5.737. Eso. El Rav Shlomo Goren con un Sefer Torah en su mano, no sé si lo alcanzan a ver, su uniforme de coronel del ejército de Israel, y tocando el shofar. Y alrededor unos soldados. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, aquí nos describen qué es lo que está pasando ahí. El Rav Shlomo Goren, aquí tenemos otra imagen de él, en la cueva de los patriarcas. El Rav Shlomo Goren acaba junto con un pelotón de entrar a la explanada del templo, lo que llama la explanada del templo, el Kotel, y ha tomado posesión de esto de manos de los jordanos, después de miles de años de esta parte de Jerusalén ser posesión de imperios y de reinos y de todo tipo de goim, o sea, de no judíos, durante siglos y siglos y siglos, de reinos e imperios de los no judíos, ahora pertenece al naciente Estado de Israel. Toca el shofar, es un momento muy emotivo. Tengo otra imagen por acá, aquí tenemos otra imagen un poco más cerca, de ese mismo día, tocando el shofar a otro de los soldados. Acá el Rav Shlomo Goren con el Sefer Torah en la mano, sí, justo después del combate, correcto. El Rav Shlomo Goren conquista.
Todavía en las murallas que rodean a la Ira Aticá, a la ciudad de Jerusalén, podemos ver las marcas que dejaron las balas de ese día. Es algo extremadamente emocionante. ¿Qué es lo que pasa ahí? El Rav Shlomo Goren tiene comunicación con el ministro de Defensa. Ustedes ven aquí, hay un soldado, voy a señalarlo, es muy importante, un soldado con un equipo de comunicación de la época. El Rav Shlomo Goren, ¿con quién habla? ¿Con quién tiene comunicación? ¿Quién está dando las órdenes? El gran héroe, uno de los grandes héroes de nuestra historia. Nos referimos a Moshe Dayan, uno de los grandes héroes militares de la modernidad del Estado de Israel. ¿Qué hablan? Bueno, lo que hablan es polémica grandísima en los historiadores modernos del Estado. Vamos a encontrar posiciones encontradas, vamos a ver que sí, que no, qué es lo que se supone que hablan. Rav Shlomo Goren le está diciendo, llegamos aquí, pero no nos podemos contentar con esto. Esto que está aquí es meramente la pared exterior. Vamos a ver aquí dos modelos de interpretación de las fuentes judías. El uno por el gran rabino, representado por el gran rabino del ejército en ese momento, quien llegaría a ser apenas 2 años después, gran rabino del Estado de Israel, y el otro representado nada más y nada menos por el ministro de Defensa, el Moshe Dayan, famosísimo con su parche. Aquí los vemos a ellos. Vamos a ver otra foto. Segundo, tenemos acá una foto con muy buena resolución. La primera ministra de la época, Golda Meir. A su derecha tenemos a Moshe Dayan, ministro de Defensa, y ahí al gran rabino Ashkenazi, el Rav Shlomo Goren. Ahí tenemos a 3 personajes de la historia. En esto, atrás, los altos mandos militares de la época del ejército de Israel. En esto, la conversación dice, hemos llegado aquí, conquistamos, tenemos a unos metros, quien ha estado ahí en la explanada del Kotel sabe que está a nada, está ahí la mezquita, está ahí la explanada del monte del templo, está ahí el Arabait. Hemos llegado hasta aquí, no debemos parar. Es momento. Parafraseando una de las versiones que hay, aquí tengo la dinamita, aquí tengo todo, los jordanos huyeron, porque esa parte estaba el ejército de los jordanos, huyeron, se fueron, dejaron desolado todo. Ahí vemos la importancia que le dan ellos a esto. Se largaron, perdónenme el término tan explícito. Ahora, vamos. Todo lo que hemos hecho, toda la fundación de este Estado, todo el sueño, todo el ideario del sionismo, todo lo que hemos hecho en la historia es para este momento. Estoy parafraseando. Es aquí o ahora. Es aquí y ahora. No vamos a tener otro momento ideal para volver a ser quienes son, a volver a nuestro esplendor y reconstruir el Beit HaMikdash. Nuestro célebre Moshe Dayan le dice, momento, rabino, le recuerdo que usted es todo el honor, un rabino, el gran rabino del ejército, todo lo que usted quiera, pero yo soy el ministro de Defensa, yo reporto a la primera ministra, a la primer ministro, y usted es un coronel, yo soy un general. Esa decisión no la toma usted. Y llegan las consultas, y van aquí, y van allá, hablando a través del comunicador, de lo que sería de la radio, o sea, y no hay orden de avanzar. ¿Por qué? No hay orden. Ya llegamos, ya conquistamos. Entonces ahí es donde los historiadores comienzan a hacer una serie de por qué Moshe Dayan se echó para atrás y por qué Moshe Dayan no dijo, dele, hagámosle, diríamos en buen colombiano. Y hay mucha especulación, pero una de las cosas que sabemos es que, y por esto quiero ya ir culminando, no estaba preparada la generación.
ya hay muchas cosas que tenían que pasar y entre estas de las cosas, ya aquí hablo desde el punto de vista espiritual, es este fenómeno que está pasando. Y cuando digo fenómeno, no quiero que malentiendan, no me gusta usar esa palabra, pero todo esto que está pasando de el regreso de miles y miles y miles de personas a la Torah Kedoshá, y no me refiero solamente a gente que se convierte, sino también que retorna, sino también a Yehudim, que vemos hoy en día miles y miles de Yehudim que nacieron de vientre judío, pero que nacieron asimilados o que sus padres no les dieron Torah, y cómo regresan en una inmensa mayoría al Mekor, a la fuente, a la Torah Kedoshá, y cómo hacen Teshuvá, y cómo se esmeran por cumplir Torah y Mitzvot. No era el momento. Y a pesar de que el Rav Shlomo Goren lucha, dice, hace, no era el momento. Y no fue así. Y el Rav Shlomo Goren siempre se sintió hasta el último día de su vida inconforme con eso que pasó y lo habló públicamente y habló en los medios y todo esto, pero bueno, ya no hubo una nueva oportunidad. Sabemos, conocemos la historia que ha sucedido y todo lo que está pasando hoy en día con el asunto de la anexión y todo cómo está el clima político cada vez más exacerbado en la tierra de Israel en estos momentos, a pesar de que con la situación del coronavirus las cosas no se escuchan mucho, pero en realidad el ambiente está muy tenso, políticamente hablando, por todo esto de la anexión y todo, aunque el primer ministro no, la fecha límite era el 1 de julio, no lo hizo, o la fecha que habían planeado al principio, pero en cualquier momento lo puede hacer. Él nos ha acostumbrado a dar sorpresas. En nuestra tierra es tomarla, no de hecho, no de facto, sino legalmente, institucionalmente ya hacer presencia que ya se hace en lo que es nuestro. Y hoy en día, y con esto culmino, tenemos el muy conocido. ¿Qué pasó después del fiasco que he narrado? De Rav Shlomo Goren con la Torá? ¿Por qué creen que tocó el shofar? ¿Por qué creen que tenía la Torá? Digo, llegó la Geulá. Ve a Midash, Mashiach va. Ve a Midash, el Mesías viene. Está aquí. ¿Qué pasó? Algunos dicen, y esto es que Moshe Dayan se hace la interpretación que le dan los grandes rabinos de la época. O sea, él consulta con el Rav Goren, era el gran rabino del ejército, como le acabo de decir, pero en ese momento había dos grandes rabinos, tanto Ashkenazí como Sefaradí. En el año 67, el Rav Uterman, si no estoy mal, el Rav Iser Yehuda Uterman, y en el lado era el gran rabino Ashkenazí, y en el lado Sefaradí era el Rav nada más y nada menos que Rav Itzhak Nissim, uno de los grandes talmidei Jajamim de nuestra generación, que fue fue el mentor, uno de los mentores de Rav Ovadia Yosef, ¿ya? Que después que el Rav Itzhak Nissim, César Libraja, entrega el rabinato, en el cual fue gran rabino por un periodo nada más y nada menos de 22 años, se lo entrega al Rav Ovadia Yosef. Ahí vemos el nivel de este Rav. Consulta y dice, no es el momento, estamos en un nivel espiritual que no es el correcto, estamos en un nivel espiritual que no es el Kedushá, y además el Rambam dice, Nachmanides, que el Beit HaMikdash tiene que venir de los cielos. El Rav Goren se hacía y se hace, y sus seguidores, y mucho del sionismo religioso moderno, se hace la interpretación de que no, de como dice en Maimónides, el Rambam Nachman, en Maimónides, en el Mishneh Torah, en la parte de Ilhot Melachim, es nuestro deber, es una mitzvah, como ponerse el tefilín, como comer kasher, como santificar, hacer kiddush, el Shabbat, nuestro deber construir el Beit HaMikdash y conquistarlo. Y aquí lo tenemos frente a nosotros. Son dos interpretaciones alágicas, son dos interpretaciones de dos fuentes, de dos grandes Rishonim, del Rambam contra Rambam, Maimónides contra Nachmanides, y cada uno se hace interpretaciones diferentes, y por eso no es así. Y si tú vas hoy en Israel, y eso es lo que quiero mostrarles, tenemos el famoso Instituto del Templo, Abroga, y que está preparando Kohanim, un majón que se llama Mishmeret Kohanim, que está a la cabeza del Rav Israel, Ariel Israel, es el director espiritual y el
el jefe de todo este movimiento, que prepara a los Kohanim, podemos ver videos en YouTube, que prepara a los Kohanim, que adiestra a Kohanim, que hace simulaciones de sacrificio. Yo en particular estuve en una, de cómo era el Pesaj, de cómo era el Cordero Pascual. Simulaciones no son porque por fuera obviamente no se puede hacer, son simulaciones, eso se aclara, no en el día de Pesaj, sino días antes. Se hace simulaciones del Misuch Maim, que era como los Kohanim en Sukkot tomaban el agua de Shiloah o de Siloé y los llevaban hasta el templo y lo derramaban, todo esto, Kohanim con sus vestimentas, con todo, y esto ha creado grande polémica en la sociedad israelí, moderna, y buenos sectores que también se hacen en la interpretación. Y la política del Gran Rabinato de Israel hoy en día, ¿cuál es? Si usted me pregunta, ¿cuál es la política de la Rabanut Rashid de Israel en nuestros días? La política de la Rabanut Rashid de Israel es colocar un letrero muy grande, a la entrada del monte del templo, donde se dice que es prohibido para un yudí entrar al monte del templo porque nosotros no sabemos dónde era el lugar de la Kedushá. Donde se residía la Kedushá y donde hay lugares donde no se puede entrar sin haber hecho tevilá con las cenizas de la paradumá que leímos hace poco. Porque todos los judíos del mundo, todos tenemos contaminación de tumat meat, es el más alto grado de impureza y que solamente se puede quitar con la ceniza de la paradumá. Hay un letrero muy grande donde avisa que el Gran Rabinato dice que no deba. Pero hoy en día miles y miles de judíos entran, suben. Hay un permiso, pero no se puede rezar ahí, hay que hacer tevilá antes, hay que calzarse los zapatos, ya que es un santuario musulmán, etcétera, etcétera. Podemos ver un breve video de lo que pasa ahí. Vemos un judío que entra, este es Yehuda Glickman, que es Haber Knesset, y es uno de los defensores más grandes del que los judíos podamos subir al templo. Es miembro del Parlamento israelí, o era hasta hace poco, ya en este Parlamento no logró entrar, miembro del Likud, famosísimo en Israel. Vemos cómo está ya la entrada del monte del templo, y ellos llegan a querer, estoy narrando un poquito, a poder entrar, porque hoy en día se puede entrar, aunque no lo recomienda la Rabanut, muchos grupos lo hacen y muchos rabinos muy importantes abogan porque los judíos vayan y hagan presencia en el monte del templo, pero que hagan tevilá antes. Entonces, adelantando un poquito, vemos toda la conmoción, todos los grupos de judíos, esto ya es en el Arabait, y las protestas de los musulmanes que gritan, que lanzan piedras, que escándalos, y la policía, vimos ahí confrontaciones, la policía israelí hace presencia para que los judíos no recen. Es prohibido por la ley del Estado de Israel que un judío rece ahí en el monte del templo. Solo los musulmanes pueden rezar. Vemos acá a rabaní muy importantes también entrando, vemos la policía, es un balagán siempre, un problema, pero cada vez más y más y más. Estoy adelantando un poquito lo que está en el monte del templo. Entonces vemos la emulación de, mapas de dónde se puede caminar. Todo esto lo hizo el Rambam hace mil años atrás. Él hizo un mapa y ellos se basan en esto que hizo el Rambam, como les dije, porque a Rambam, el de Maimónides, es partidario 100% de que hay que conquistarlo, y él creó todo este mapa para que cuando un judío quisiera entrar y tomar posición, pudiera entrar sin necesidad de, sin tener que violar la halajá, sin tener que pisar en los lugares que tienen que dushar y que necesariamente tenemos que haber hecho purificación con la ceniza de la paradumá, que no tenemos, obviamente. Entonces ahí vemos toda esta historia de Rabbi Yehuda Glickman. El otro Rab que les mencioné, aquí hay otro video, ya para culminar, de Rabbi Arieli, haciendo lo propio, y que es el encargado del Instituto del Templo, que es el que está más trabajando por todo esto. Bueno, esto es, digamos, una recreación en 3D de lo que sería, cómo sería reconstruido hoy en día. La paradumá, que están tratando de que no, bueno, hay una matloquet sobre esto. Aquí lo tenemos. Este es el hombre detrás de todos estos emprendimientos. Y aquí lo que quería mostrarles,
hay un lugar donde tú puedes entrar y ver todas estas réplicas que son en tamaño real y que según algunos es las que se utilizarían si en estos instantes se decide a reconstruir el templo. Y bueno, tú puedes entrar, es un museo, hay una entrada, queda ahí antes de los escalones para hacer al cótel. Lo que les decía, los Kohanim, miren los Kohanim como rememoran los... bueno, aquí no se puede ver bien. Voy a buscarle otro cómo se hace la menorá, que sería, y cómo hay todo un andamiaje y una preparación para que esto sea inmediatamente. La gran pregunta con las que quiero dejarles es, bueno, ya vimos ciertos argumentos. ¿El templo debe ser reconstruido o ustedes creen que el templo va a bajar de los cielos? Eso es un matloquet que sigue abierto miles de años después, que lo abrieran nuestros Hanamim. Rambam Maimónides dice, reconstrúyalo, conquiste la tierra, y en Amán dice, hay que esperar porque va a bajar para nunca más ser destruido. Ese es el incertidumbre. Reconstruyendo el templo. ¿Es factible hoy en día hacerlo? ¿Es posible hacerlo con la política y todo esto? Complejo, pero no hay nada imposible cuando Todopoderoso está de nuestro lado y cuando la voluntad de Am Israel es servir a Akadosh Baruj Hu. Muchas gracias por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, y bueno, nuevamente agradezco la invitación a este espacio. Ok, Rab. Muchísimas gracias. Vamos a abrir micrófono a alguien. Vamos a hacer la cosa ordenada nuevamente. Si quiera preguntar, levanta la mano y se le va dando el micrófono, por favor. ¿Listo? Menahem. Menahem, ¿ibas a preguntar algo? Rachel. Sí, buenas noches. Rab, Sí. a ver, cuando uno entra ahí al monte del templo, a mano derecha está la cúpula negra y es donde está el tapete, y allá sí no lo dejan entrar a uno como turista. Y enfrente está la cúpula dorada. ¿En cuál de los dos puntos se cree que está el lugar santísimo? O uno de todas maneras pues camina por todos esos lados, pero realmente uno no sabe si está pisando el lugar santísimo o está entre esas dos cúpulas, porque ellos dicen que la... ¿Señor? Sí, yo nunca he entrado porque, o sea, yo sigo la posición de los hajamín que prohíben. ¿Ok? Rav Ovadia Yosef prohíbe. Yo me hago a ese postulado. Pero sí he visto videos, sí he visto gente, conozco muchos compañeros, inclusive de la Yeshiva, que sí entraron y que han hecho todo este recorrido. Y podríamos decir que exactamente donde está la cúpula dorada, según ciertas opiniones, de Rav Richman, del Instituto del Templo, es donde se encontraba el Kodesh HaKodashim. Gracias, Rav. Sí, porque es que yo entré, pero de todas maneras yo decía, ¿qué tal uno esté pisando el lugar santísimo y esté profanando? Pues, y se levante después un juicio cuando uno ya tenga que entregarse. Ahora, llega el creador y gana. Hay una situación, dicen, bueno, ¿y por qué